El mundo de los niños no es tan risueño como se cree. Existen miedos confusos, difusos, las experiencias de la pérdida, animales, cosas y personas que se van y no regresan, lo oscuro de la noche, donde el mundo entero se ausentó. ¿Regresará? A los mayores no les gusta hablar de esto e inventan historias de niños y niñas donde muestran solo sonrisas. Tal vez para convencerse a sí mismos que su propia infancia fue agradable. Hola, el día de hoy les voy a contar una historia escrita por Juan Jacobo Tancara. El libro se llama Murallas de piel y silencio. Nuestro autor es de esta región, de Arica y Parinacota. Habla de un niño que nació en Caquena, que pasó sus primeros años de infancia en Putre y que más adelante tendría que parar en una fundación en nuestra ciudad de Arica. En esta ocasión quiero compartir mis experiencias, un poco de mis recuerdos que ya se esfuman. ¿Con qué objetivo? Con el único fin de contribuir a la memoria colectiva de un pueblo, de una familia, a mi propia memoria. Todo el tiempo los pueblos originarios del continente se movieron de un lugar a otro. Constantemente viajaron y se comunicaron con diferentes culturas. Arica, Putre, Caquena y otros asentamientos de la zona están sobre territorios aymaras y de otros pueblos originarios. Pero no es solo la migración interna lo que se narra, sino la estancia en un internado donde un niño andino desplazado por no tener otra opción iría a parar en ese tiempo. Ahí se tejía una serie de relaciones en un país que en ese periodo poco tenía que ver con los aymaras y en general con los indígenas. Cuando recuerdo mi niñez, me veo esperando el amanecer en un cuarto de madera. Mi nombre es Eliseo. Ese día mi mamá me llevó a un lugar llamado Fundación La Casa. Era un internado para niños. Quienes trabajaban allí los conocería como tíos y tías. Ellos preferirían que lo llamemos hogar. Habían 200 niños a quienes sus padres por algún motivo u otro no podían tenerlos en sus casas, como a mí. En ese tiempo mi mamá trabajaba como temporera en el Valle de Azapa, cosechaba aceitunas. Ser temporera era un trabajo eventual, por eso su nombre dependía de las cosechas. Mi hermana menor, mi mamá y yo habíamos bajado del pueblo de Putre, que está como a 2 horas de la ciudad de Arica, donde está la fundación. Nosotros, mi familia, era originaria de Caquena. Nosotros éramos migrantes internos, aymaras. Mi papá se había quedado en el altiplano. Mi hermana mayor había bajado antes, se casó con un sureño y tuvieron 4 hijos. En Putre habíamos dejado un hermano mayor que había muerto por problemas cardíacos. Dicen que tenía el corazón muy grande. Debió ser cierto porque era muy bondadoso. Mi hermana menor se llama Felipa. Ella se quedó con mi mamá y yo, por ser varoncito, tenía que soportar la fundación. Ese día estábamos en la entrada. Mi mamá se quedó conversando con una encargada. Cuando salió, me presentó a la visitadora social, la tía Rosario, una mujer con muchas pecas, muy simpática. Dijo que tenía que quedarme inmediatamente. La tía Rosario me presentó a uno de los encargados, quien me mostró el lugar. Yo estaba nervioso, desconfiado, pero lo seguí. Con mi bolsa en su mano, me llevó primero a la lavandería. Allá entregó mi ropa a unas señoras muy simpáticas. También me dieron un casillero para mi ropa, sábanas y funda para la almohada. Y también me asignaron un número. En ese momento era el 29. Mientras yo seguía al tío, me acordaba de mi mamá. Tenía miedo de que se fuera sin despedirse de mí. También me acordaba de mi hermana Felipa. Habíamos jugado tantos años desde que nacimos.
y nos íbamos a separar. Cuando volví a la entrada, estaba mi mamá esperándome. Me dijo que fuera valiente, que estudiara, que vendría por mí en 2 semanas. Me lo prometió. Y cuando se fue, yo me quedé parado, sin saber qué hacer, con un dolor en el pecho y en la garganta. Mi mamá nunca pudo ir a buscarme. Ella falleció al poco tiempo después de haberme dejado. Yo me quedé angustiado. Mi papá me fue a ver al internado. Ahí me habían dado permiso algunos días. Y me dijo que por qué yo había hablado así la vez pasada. Es que antes habíamos salido un domingo. Él casi nunca venía, se quedaba allá arriba en el altiplano. Yo le di a entender que si mi mamá me faltaba o tenía miedo de nunca verla. Y me quedó mirando, preocupado, en silencio. Ay, esta fundación no era un hogar, ni mucho menos una familia, como decía el tío Gilberto. Era un cuento de hadas que nos hacían creer, y habían tantos chiquillos. Yo solo me acuerdo de algunos. El Monardes era un cabro de los grandes, blanco como queso, con muchas pecas. Un verano lo escogieron jefe de patrulla, pero nadie le hacía caso, nadie estaba ni ahí con él. No era muy bueno para los combos, aunque a veces los daba, como me los dio a mí una vez que le grité un garabato. El Monardes un día desapareció, se fue y nadie más lo vio. Dicen que se fue por culpa de la Espina, porque este cabro siempre lo molestaba. Un día habían estado jugando a los novios y el Monardes había hecho de mujer y la Espina se daba todo el derecho de humillarlo. Pero yo siento que había un secreto, algo que escondía el Monardes, una forma de su comportamiento. Otro niño era el Rosquita. Él vendía rosquitas con su papá en la feria y en la playa. Por eso su apodo. Al papá del Rosquita lo atropellaron mientras trabajaba. Él era huérfano, porque su mamá también había fallecido cuando chico, y a algún familiar se le ocurrió mejor meterlo al internado. Jamás vimos triste al Rosquita, lo que debería sentir cuando uno pierde a su papá. Otros eran los hermanos Tata y el Tachi. Ellos hablaban un poco raro, iban a una escuela especial. Dicen que cuando eran chicos, en vez de palabras, emitían sonidos. Por eso sus apodos. También tenían un hermano mayor, con el que alguna vez también me peleé. El Guzmán era un cabro grande, siempre lo molestaba. Y el hermano grande del Tata y el Tachi no podía defenderlos como a su amigo el Neculpan. No, porque el Guzmán era más grande y más fuerte. Reventaba a cualquiera que lo provocara. En la fundación siempre hay alguien más grande que te puede colorar el ojo. El pez más grande se come al más chico. Otro de los niños era el Cusiño. Él nació en el altiplano. Su nombre era Remigio. Yo no hablaba mucho con él porque pensaba que él tampoco quería hablar conmigo. Él era como muchos de los cordilleranos, que llegaba a la ciudad tratando de olvidar sus montañas y lo que son. A él le cambiaron el apellido cuando chico. Sonaba como extranjero, afrancesado, que si no mal recuerdo era como Cousy. ¿Pero de dónde salió tal nombre? No, más bien su apellido venía de Cusi, que es muy común entre los aymaras y los quechuas. He leído que significa hombre próspero que siempre tiene suerte en lo que hace. Si hablamos de viajes, uno de ellos fue en las vacaciones. Se me viene a la memoria dos de ellas, cuando viajamos al interior, a los pueblos andinos de Putre y Belén. En el primero pasé parte de mi infancia. Belén no lo conocía. Fue una bonita sorpresa.
Estamos hablando de la precordillera andina. Pasamos por el valle de Utah, sembrado con maíz. Luego comenzamos el ascenso. Por esos mismos caminos viajé varias veces con mi mamá. Ella iba desde Putra hacia Arica y me llevaba en sus faldas. Algunos niños fueron afectados por la altura y comenzaron a vomitar. En mi caso, el aire me era conocido. El medio ambiente y yo nos reconocimos. Me sentí más aliviado, más sano, aunque por estar mucho tiempo en la ciudad me empezó a doler un poco la cabeza. Nos alojamos en una escuela de Belén. Una vez no recibimos los víveres para la semana. No teníamos qué comer. La gente del pueblo se juntó y decidieron traernos comida. La tía Bianca, con ayuda de los tíos, prepararon fideos con carne. Andábamos en el pueblo, subíamos al campanario para ver lo que estaba alrededor. Visitábamos familias, ayudábamos en las casas para ganarnos algo para servirnos cuando nos daba hambre. Belén es un pueblo andino, tiene vestigio colonial, casas con techos de calamina y personas afectuosas. Belén es un tiempo ido, pero que retorna. La noche antes de viajar a Putre, había listado mi ropa. Era emocionante volver otra vez a ese lugar después de tantos años. Una vez sentado en el bus, sentí la alegría de viajar. Era como dejar la fundación. Nunca me fui de Putre. Siempre está en mi memoria. Esté donde esté, aparece en mis sueños. Es mi origen permanente. Es el lugar hacia donde siempre los senderos me llevan. Pero no puedo hacer jamás ese viaje definitivo de retorno. Siempre debo esperar. Luego subo a Caquena. Eso para mí ya es el retorno definitivo a la Pachamama. Subir y bajar era el destino de mi pueblo. Estuvimos para el carnaval. El tío Pepe en esa oportunidad se curó y nos llamó para pedirnos que no le contáramos a nadie. Mirábamos el carnaval. Eran momentos de reencuentro de los hijos e hijas de Putre. Muchos venían desde la ciudad de Arica y de otras partes. Habían dos grupos de bailarines. En uno estaban los adultos casados y el otro los jóvenes, solteros. Los adultos bailaban al ritmo de las tarcas y los jóvenes al son de las quenas, guitarras y mandolinas. Los grupos danzaban en la plaza y entraban a los patios de las casas de las autoridades, de personas importantes o del alférez. El grupo de los jóvenes elegía a un rey y a una reina que estaban a la cabeza de la comparsa. Se tiraban harina, los bañaban en harina. También se roscaban serpentinas en el cuello y se echaban chaya en las cabezas. El día en que me fui, todo comenzó por una pelea. El Máximo elegía a su equipo con arrogancia. Él se creía el mejor de todos para la pelota. Él decidía quiénes eran los buenos y los malos. Nos daba la espalda menospreciándonos, haciéndose el mandamás. Comenzó el juego. Me daban un pase y yo con toda mi rabia agarraba la pelota y la lanzaba muy lejos para que nadie la fuera a buscar. Un pase, lo mismo. Otro pase, lo mismo. Es que me caía mal. El Máximo hubiese querido golpearme, pero no se atrevía. Me acusó con el tío. El tío me llamó. Yo, aguantándome toda la rabia, fui. Me dijo que tomara mis cosas y que me fuera para mi casa. En ese momento tal vez quiso decir que me fuera algunos días de la fundación para que reflexionara sobre mi comportamiento. Pero yo entendí que me estaba echando del hogar. Yo quería irme, pero no que él me echara. Tenía mucha rabia. Me fui a las duchas, tratando de calmarme. El agua fría no pudo quitar mi rabia. Fui a la lavandería, comencé a gritarle a todos. Me fui a mi pieza, a la cama. Desordené las camas de todos mis compañeros, tiré el colchón, las sábanas al piso. Fui a la entrada. Ahí estaba la visitadora social, la tía Rosario, la tía que había conversado con mi mamá el primer día en que llegué a la fundación. Pero yo
Ya no quería palabras fingidas ni compasiones. Ahí estaba afuera, en la avenida Las Acacias. Quise calmarme. Atrás había dejado las murallas y las rejas. En ese momento había comenzado una vida nueva, pero no lo sabía. Me iré a hacer adobes a Caquena, pues deseo recuperar las tierras que le expropiaron a mi abuelo. Regresaré por fin a las montañas, al altiplano. Será mi siguiente viaje. Me iré para allá arriba y allí me quedaré. Antes pasaré por Putre para visitar la tumba de mi hermano y de mi padre. Ayer fui a ver a mi madre. Ella duerme en el valle de Azapa. Antes de ir almorcé con mi hermana mayor, ahora viuda. Sus hijos crecieron y se han ido. Mi hermana Felipa vive sola en algún lugar de la ciudad donde crecimos. Esto es todo lo que tengo.